¿Qué tal mi gente bella, hermosa, preciosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Mi gente, déjenme decirle que el video de hoy está muy cargadito de chisme, así que quédense hasta el final porque todos están buenísimos. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Ay, mi gente bella, hoy venimos con moda, críticas y drama elegante porque parece que a Skid Mola la vistieron con la oscuridad del universo y el internet no la perdonó. El titular en Turquía básicamente decía: suspenso de estilo, Skid Mola se fue de negro a una gala y la acabaron en redes. Y mira, cuando te digo que la acabaron es que la gente estaba creativa ese día, pero vamos por parte para que tú entiendas este fashion drama. Ustedes conocen a Skid Mola, ¿verdad? La hemos visto en Masulara Parmani, Maidetnin Altin, Erşan Kuneri. O sea, esta mujer lo hace todo, desde comedia hasta drama, y siempre la rompe. Y no solo eso, Skid cambia de look más que de humor, que si corto radical, que si flequillo, que si morena intensa, que si rubia iluminada. Ya tú sabes, camaleón oficial del entretenimiento turco. Ahora mismo anda con el cabello más claro, más suavecito, a la altura de los hombros, pero bella como siempre. Pero resulta que la actriz apareció en la gala de la obra Fora con un look todo de negro, sencillo, sin brillo, sin drama, sin nada. Literalmente la versión turca de me puse lo primero que vi en la silla. Ella llegó tranquila, respondió preguntas, dijo que por ahora no piensa volver a la televisión, que está enfocada en proyectos digitales y siguió feliz de la vida. Pero las redes no, las redes dijeron: hoy criticamos. Su look se volvió tendencia, muchos dijeron que esta vez el estilo no le pasó la tarea, que parecía demasiado básico para una gala, que no tenía ese toque Skid Mola que acostumbra a sorprender. Y tú sabes cómo es el internet, si no brillas, te brillan ellos, pero a críticas. Pobrecita. En resumen, Skid fue a una gala en su versión más sobria posible y el internet dijo: suspensa en estilo, ¿exageraron o el look realmente estuvo flojo? Eso se lo dejo a ustedes porque yo sé que mi público fashionista no se guarda nada. ¿Aprobaron o reprobaron el look de Skid? Comenta ahí debajo que yo te leo. Hoy venimos nuevamente con el Hassal Kayal Miss Melissa Dongel, la Gala Edition. Para los que se perdieron uno de los videos anteriores, vamos a desmenuzar este momento incómodo que se hizo viral porque Hassal ya habló y habló con picante, señores. Hace unos días en la gala de la nueva serie de Disney Plus, Equincy Aile, todo el mundo estaba vuelto loco, el elenco espectacular, el regreso de Ali Atay escribiendo, dirigiendo y actuando, Hassal Kaya y su esposo actuando juntos por primera vez, un momentazo en la industria turca. Pero no, el internet dijo: qué elenco ni qué nada. Aquí vinimos a hablar del roce entre Melissa y Hassal. La gente no perdona una cámara encendida. Y bueno, cuando los actores se preparaban para posar frente a la prensa, se vio un momento medio rarito entre Hassal Kaya y Melissa Dongel. En el video parecía que Hassal se adelantaba como permiso, voy aquí, y Melissa se quedaba como mi amor y yo. La típica pelea silenciosa de este es mi ángulo, bueno, pero versión alfombra roja. Internet, por supuesto, hizo lo que mejor sabe hacer: inventar teorías. Hassal Kaya respondió, los periodistas se le acercaron y pregunta directa, ¿hubo tensión con Melissa? Hassal respondió muy tranquila y con su humor clásico. A mí eso me dio mucha risa, fue un momento de coincidencia. Melissa, gracias a Dios, me agarró porque yo iba a terminar en el piso caminando hacia atrás. Me sorprende que un mini momento así se haya exagerado tanto. Luego añadió: recordemos que la productora del proyecto también es productora de la serie. Este trabajo es como nuestro bebé y Melissa es parte de un elenco espectacular. Lo que más nos gusta es hacernos brillar unos a otros, así que no puedo tomarme esto como un drama. Traducción, mis amores. Amores, no hay peleas, no hay pique. Fue un simple tropiezo con testigos. Pero ¿le creyeron? Yo sí. De hecho, yo cuando vi el video pensé que ella como que Melissa le quería dar el otro lugar porque ahí estaba su esposo para que ella estuviera al lado de su esposo. Yo no me lo tomé como una rivalidad, pero yo le compartí la noticia a ustedes porque así se lo tomó el internet. Pero cuando yo vi el video lo vi inocente. La gente ve lo malo en todo. La gente tiene el corazón tan negro. Bueno, no todos, algunos. Pero aquí viene lo picante. Algunos fans dijeron: ok, sí, suena sincero. Otros dijeron: ajá, claro. Y yo soy Sila Turkoglu. Como siempre, Turquía dividida. ¿Hubo roce real o internet exageró? ¿Qué opinan ustedes?
Ese es el debate. Y bueno, mi gente, hoy venimos con música indirectas y un poquito de melancolía fina, porque parece que Hande Erçel, nuestra reina de las portadas y los titulares, podría estar mandando un mensajito cifrado. ¿Para quién? Pues para cierto exnovio millonario. Ya tú sabes. Vamos al chisme, que internet está vuelto loco. Vamos a hacer un mini recordatorio. Hace apenas 3 meses, Hande Erçel terminó su relación de casi 3 años con Hakan Sabancı. Sí, ese romance que era tema nacional cada vez que respiraban juntos, y como es su estilo, ella anunció el final sin decir ni una palabra, borró fotos, dejó de seguirlo y ¡pum! Capítulo cerrado. A la turca, elegante, silencioso y doloroso. La separación fue tan seca, tan inmediata, que parecía que nunca habían estado juntos. Cada uno siguió su vida como si nada, como si no hubieran viajado por medio planeta tomados de la mano. Después que rompieron, Hande, modo enfocada y produciendo. Tras la ruptura, Hande se lanzó de cabeza al trabajo, estuvo en 2 proyectos con Barış Arduç, firmó Amor y Lágrimas para la televisión, que luego se canceló, y ahora está produciendo su película İki Dünya Bir Dilek. Sí, creo que se pronuncia así. Que la escribió ella misma, señores, y la protagoniza junto a Metin Aldulker, estrenándose el 25 de noviembre, creo. O sea, la mujer está en su peak creativo. Pero, como siempre, en medio de toda esa actividad, hace unos días Hande publicó varias historias que los fans definieron como sensibles, nostálgica, corazoncito tocado. Y hay una de esas historias que se volvió viral. Hande subió una selfie en su carro, bella como siempre, pero lo que llamó la atención fue la canción de fondo, Kalir Mi Dersin de Nur Sultan, una canción melancólica, mi amor, de esas que tú pones cuando quieres llorar sin llorar, de esas que tú subes para que cierta persona vea la indirecta. Y claro, las redes explotaron preguntando, ¿esa canción es para Hakan Sabancı? Te voy a leer algunos fragmentos traducidos para que tú mismo analices el veneno poético. Cuando quieres desaparecer, la vida te agarra y no te suelta. Un día no quedará nada, tú crees que queda algo. Tu mano tiemblan y no es de frío. En tus manos suaves aún quedan ortigas. Siento cosas malas dentro de mí. Mi amor, eso no es estoy súper bien, gracias por preguntar. Esto es déjame poner esta canción para que entiendan mi mood, o sea, mi estado de ánimo. Y obvio, internet dijo, Hande, ¿estamos extrañando a Hakan, sí o no? Pero ahora dime tú, ¿esto es solo una canción random que ella quería compartir o una indirecta fina, delicada y muy artística? Porque tú sabes cómo son los turcos. No dicen nombre, pero te dedican un poema entero. Déjamelo ahí en los comentarios, que estoy aquí en modo detective emocional, como los fanáticos. Y bueno, mi gente, ahora sí, sujétense porque la vida amorosa de Demet Özdemir volvió a prender fuego a las redes, y esta vez con un plot twist futbolero que tiene a medio Turquía diciendo otro Beşiktaşlı, pero muchacha, vamos al chisme porque esto está buenísimo. Demet Özdemir es un imán para las noticias de amor. Por un lado está su matrimonio fugaz con Özguhan Koç, boda elegante en agosto del 2022, divorcio express en abril del 2023. Por otro lado tenemos su fantasma del pasado, el también Beşiktaşlı Özguhan Özyakup, con quien supuestamente tuvo un romance cortito hace años. En el 2017 se rumoró que se quedaron en la misma casa en Bodrum, que intentaron algo, que él después quiso volver, pero él salió y dijo, yo no dije eso, yo no fui, demando a quien diga lo contrario, literalmente. Así que ese capítulo oficialmente quedó tachado. Pero ahora entramos en territorio caliente. Y aquí viene la bomba del momento. Las redes, especialmente X, anteriormente Twitter, explotaron con un nuevo rumor. Demet Özdemir estaría saliendo con el futbolista de Beşiktaş, Emirhan Topçu. Si no lo pronuncio bien, perdónenme, pero ese Beşiktaş me cuesta pronunciarlo. Supuestamente, digo supuestamente porque yo no puedo confirmar nada, yo no estuve ahí ni nada, solo estoy compartiendo el chisme que está andando por ahí por las redes. Supuestamente lo vieron en la misma mesa en varios eventos. Ella terminó con su manager justo antes de acercarse a Emirhan, y los turcos dijeron, ajá, esta historia ya la hemos escuchado antes. Internet ha estado desbordado porque, según muchos, Demet ya tiene fama de enredarse con futbolistas, o como dicen en turco, esa palabra está difícil para yo decirla, pero voy a intentar por ustedes. Beşiktaşlı. Creo que sí, lo dije.
Le dices Demet más futbolista y se activan como si fueran final de Champions el internet. Pero ¿qué hay de cierto en esto? Hasta ahora Demet no ha hablado, que se sepa. Ni confirmación, ni negación, ni indirecta en stories, silencio total. Pero eso no detuvo a la gente en X. Esto está vuelto loco con miles de mensajes preguntándose, ¿de verdad está saliendo con Ermiham Topçu? ¿O solo es otro rumor que crece hasta que alguien lo desmienta? Mientras tanto, Demet anda triunfando, rompiéndola con su serie Serj Rüya, explorando su carrera musical y viviendo su vida sin explicar nada, como debe ser, como una diva. Diva Divai. Pero cuéntame tú qué opinas. ¿Hay amor? ¿Hay casualidad? ¿O hay humo sin fuego? Porque si tú sales 2 veces sentado en la misma mesa con un turco famoso, ¿ya se casaron? ¿Ya? ¿Te casaron? ¿El internet te casó? Déjenmelo en los comentarios porque esto está demasiado bueno, señores. Y bueno, mi gente, qué momento más incómodo y viral porque el romance sorpresa entre Ahud Yaktu y el actor Bora Cengiz, 13 años menor que ella, sigue dando de qué hablar. Ellos ya habían confirmado su amor caminando de la manito por Bebek, muy tranquilos, muy felices, pero anoche en una gala pasó algo que encendió las redes. Mientras Ahud estaba respondiendo preguntas a la prensa, seria, elegante, profesional, Bora Cengiz salió disparado del lugar, casi corriendo. Literalmente se fue como si hubiera visto a su ex, a su jefe y a su factura de la luz al mismo tiempo. Ahud lo notó, se quedó un segundo en pausa durante la entrevista y solo pudo mirarlo irse. Ese microsegundo se volvió tendencia porque la cámara lo captó clarito, ella respondiendo, él huyendo y el público diciendo ¿qué está pasando aquí? ¿Timidez? ¿Estrategia? ¿Drama interno? Nadie sabe, pero el clip está rondando por todo Turquía. Tembló Gönül Dagi, la serie estrella de TRT1, que lleva 6 temporadas dominando los sábados, acaba de sufrir una baja importante y esta vez la cosa vino con amor incluido. La periodista Birsen Altuntaş confirmó que Gökçe Yıldız, quien este año entró como Leyla, se despide oficialmente de Gönül Dagi. Y lo más comentado es que la actriz estaba viviendo un romance real con el protagonista Berk Aktan, su compañero de elenco, sin amor dentro y fuera de la pantalla. Hace apenas unos días los paparazzis lo captaron juntitos confirmando la relación, pero ahora, boom, la noticia de su salida sorprendió a todos. ¿Por qué se va? Según Altuntaş, la producción decidió que la historia de su personaje ya llegó a su fin. Siempre dicen eso, pero eso es que hay algún drama interno y no lo sabemos. Como quisiera poder tener binoculares y ver todo eso. No es broma. Pero nada, señores, su personaje llegó a su fin, hasta ahí llegó su participación en la serie. No lo creo, eso no se lo cree nadie, solo ellos. Ellos creen que uno es idiota. Claro, porque si la temporada inició hace poquito y ella es la nueva protagonista, ¿su personaje va a llegar a su fin tan pronto? Obvio que no. ¿Se sabrá? Veremos. ¿Qué es el problema? ¿Cuál? Yo les estaré informando todo, claro que sí. Porque sí, esa es la excusa que ellos siempre nos dan cuando quieren eliminar un personaje. No, que su historia llegó a su fin. Sí, claro. Drama, señores. Pero nada, señores, todo esto ocurre mientras Gönül Dagi intenta recuperar audiencia tras pérdidas importantes, incluyendo la salida de Cihat Subaryoglu, que dejó un vacío fuerte en la trama. En resumen, nuevo romance confirmado, personaje eliminado y fans diciendo ¿qué está pasando aquí? Y bueno, señores, otra producción lista para estrenarse y hay polémica ya. Star TV lanzó el primer adelanto de Seguidin Semsim, la nueva serie protagonizada por Aytaç Asmaz y Helin Kandemir, y desde ya las redes están diciendo que esto parece una historia sacada directamente de Wattpad. En el tráiler vemos a Aytaç interpretando a Erkan, un militar serio, correcto, de esos que parecen vivir con el uniforme puesto, y por otro lado está Dicle, interpretado por Helin Kandemir, una chica que jamás ha salido de su pueblo. Obviamente, cuando estos dos se cruzan, sus vidas dan un giro completo. Sí, suena a ese clásico soldado rudo que se enamora de chica inocente de pueblo. Wattpad vibes. El público dice totalmente. El adelanto generó revuelo, unos están emocionados, otros ya están diciendo, ya vi esa historia como 50 veces, pero al final todos están comentando y eso siempre es buena señal antes del estreno. Honestamente sí, es una historia repetitiva, pero a mí me encantan este tipo de historias, así que por favor valórenla y no hagan que la cancelen.
Yo hablando como que ellos me escuchan. Pero nada, señores, ¿será que la serie será un éxito o se quedará como otra propuesta cliché? Mi gente, dependerá de cómo ejecuten esta química entre Itachi y Helin. Espero que sea buenísima, porque este tipo de tramas a mí me encantan, de verdad, aunque sean clichés. Y bueno, mi gente, atención porque ya salieron los ratings del martes 18 de noviembre y hubo drama del bueno. La noche estuvo marcada por 5 grandes series: Cry Carveders, Ghostleri Cara Denise, Bahar, Mehmet Fatil Sultani y Kiss Kamat. Pero ninguna logró llegar al liderazgo, porque el que se llevó absolutamente toda la atención fue el partido España-Turquía, que arrasó en audiencia. Lo interesante es que al revisar los resultados en detalle se ve que la serie no solo fueron afectadas por el partido, sino que algunas venían con bajones fuertes. Tanto así que 2 de ellas están sonando como candidatas a final cercano. Mientras tanto, las series quedaron muy atrás, especialmente una que encendió alarmas al quedar en el puesto 27. En ese grupo, Ghostleri Cara Denise. Bueno, en AB, grupo socioeconómico alto, Bahar dio la sorpresa y subió fuerte, colocándose la tercera del día. Cry Carveders se mantuvo decente en el 9º puesto, pero Ghostleri Cara Denise se desplomó y quedó en el número 27, lo cual ya es crítico para una serie en emisión. En ABC1 Grubu, el mejor desempeño lo tuvo Mehmet Fatil Sultani, que fue el que más logró destacarse dentro del caos del martes. Le siguió Kiss Kamat, que aunque no lideró, mantuvo una posición razonable, y Cry Carveders quedó en el 8º puesto. Ghostleri Cara Denise nuevamente bastante bajo, en el lugar 17. Oh my goodness. Aunque todavía no todo está perdido, la conversación en los pasillos de la industria es clara. 2 de estas series podrían estar a un paso final y los ratings del 18 de noviembre solo aumentaron esa preocupación. Ya voy a despedir el video de hoy, espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo, y suscríbanse. ¿No se están suscribiendo, people? No me vean solamente, o sea, véanme sí, pero también suscríbanse. Les quiero. Bye, hasta la próxima.